Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo funciona la inversión dual dentro de Binance. Os voy a enseñar cómo funciona con un ejemplo muy simple para que podamos sacarle rentabilidad a nuestras criptomonedas que hayamos comprado dentro de la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla e intuitiva posible. En este tutorial os explicaré uno de los productos de alto riesgo que tiene Binance y que nos permitirá sacar altísimas rentabilidades de nuestras criptomonedas dentro de la plataforma. Antes de comenzar, como en todos los vídeos que hago de Binance, te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realicemos depósitos, transacciones, operaciones o retiros de capital. Y este dinerito que nos ahorremos nos va a venir muy bien para comprar criptomonedas dentro del exchange de Binance. También te recuerdo que este es uno de los muchos vídeos que he hecho explicando los productos de inversión de la plataforma de Binance. Si quieres aprender sobre el resto de productos, haz clic aquí en las tarjetas, ya que te dejaré una lista de reproducción donde explico todos los productos en detalle. Dicho esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y en este caso, como veis en mi pantalla en el ordenador, estamos en la plataforma de Binance y para encontrar la inversión dual es muy simple. Nos vamos a ir a la parte de finanzas, en Binance Earn vamos a buscar por los productos, aquí encontraremos términos flexibles, términos fijos y también encontramos productos de alto riesgo, que es donde nosotros vamos a encontrar la inversión dual. Si no aparece esto, pues bueno, vamos a hacer scroll down hacia abajo y encontramos productos de alto riesgo, Stacking DeFi, inversión dual y Liquid Swap. En este caso vamos a inversión dual y vamos a darle a ver más. Se nos abre una pestaña nueva y aquí nosotros vamos a poder ver un menú bastante extenso. Pero antes de comenzar a explicar sobre este menú, vamos a hablar primero sobre los tres tipos de inversión que nos permite realizar la inversión dual, que en este caso son con tres criptomonedas, que es el Bitcoin, es el USDT y es también el Binance USD, el BUSD, como lo preferáis llamar, ¿vale? Aquí nosotros podremos llegar a alcanzar rentabilidades del 110%, evidentemente son rentabilidades anuales, pero hay rentabilidades muy altas, 35%, 46%, etcétera. En este tutorial vais a entender por qué hay algunas rentabilidades de 140%, 33%, etcétera. Os voy a explicar absolutamente todo lo que necesitáis saber para ver si es un producto que os merece la pena, si es un producto que consideráis que es de alto riesgo, etcétera. En este caso, como vemos, están todas las operaciones finalizadas, ¿vale? No hay ninguna abierta, tenemos esa mala suerte. Bien, vamos con un ejemplo muy sencillo. Vamos a coger uno del Bitcoin, por ejemplo, y vamos a coger este que me gusta. Mira, este que tiene 95% de rentabilidad, y para eso he preparado un Excel que os podréis descargar. También os dejo un link en el primer comentario del vídeo para que os lo descarguéis si queréis, que en este caso es un Excel que he hecho yo muy simple y muy fácil, pero me va a servir mucho para enseñaros cómo funciona. Podréis utilizarlo también vosotros para calcular cuánto ganaríais o cuánto perderíais si vosotros invirtieseis con este producto, ¿vale? Así que venga, manos a la obra. En este caso encontramos dos secciones, una con los valores del producto que vamos a contratar y luego vamos a encontrar dos supuestos. Un supuesto 1 donde el precio final es mayor que el precio fijo, que es lo que vamos a ver ahora, que es el precio fijo y que es el precio final, y un supuesto 2 que es que el precio final es menor que el precio fijo. En este caso vamos a empezar rellenando los datos de la inversión aquí a la izquierda, ¿vale? Vamos a suponer que nosotros estamos invirtiendo un Bitcoin y el valor de Bitcoin actual creo que está en torno a los 52.000, vamos a poner 52.000, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Y los siguientes datos, que son estos que nos aparecen aquí en rojito, son los datos que vamos a tener que rellenar con los datos de la suscripción que nosotros vayamos a contratar. En este caso vamos a ver un 95% de rendimiento anual, ¿vale? Vamos a rellenar con 95 de interés anual. Yo tengo puesto aquí de la manera que ahora se me va a poner el interés de la suscripción automáticamente cuando pongamos el tiempo, ¿vale? Que en este caso, como ya están todos finalizados, no vamos a tener un tiempo de suscripción, pero imaginad que nosotros vamos a suscribirnos para 15 o 20 o 30 días, lo que sea, ¿vale? Eso evidentemente vendrá definido en función de la fecha de entrega y de la fecha en la que nosotros nos vayamos a suscribir. Si por ejemplo nosotros nos suscribimos un mes antes, pues serán 30 a 31 días de inscripción. En este caso vamos a hacer un supuesto, de que nos hemos inscrito pues 30 días, ¿vale? Vamos a poner 30. Este será el interés del periodo de suscripción, es decir, que en 30 días ganaremos un 7,80% trasladado desde este 95 que es anual, y vamos a poner también el precio fijo o el precio
precio strike. Y esto es una característica fija que encontramos dentro de la inversión dual. El precio fijo es este de aquí en dólares, ¿vale? Evidentemente estamos tratando siempre de dólares, no he puesto las unidades, pero en el Excel que dejaré en el primer comentario tendrá las unidades. En este caso, para el del 95%, el precio fijo son $61.000. $61.000, vamos a poner $61.000, que es el precio fijo que hemos encontrado aquí, como hemos visto, lo hemos rellenado, se nos rellenan todos estos valores y ahora vamos a ir a los supuestos. Primer supuesto, que el precio final es mayor que el precio fijo, es decir, que el precio del Bitcoin va a ser mayor cuando acabe este periodo de suscripción y vamos a suponer que llega a los 63.000, por poner un ejemplo, ¿vale? Y en el supuesto 2, que el precio final es menor que el precio fijo, vamos a poner que llega a los 60.000. Vale, vamos a encontrar diferencias bastante grandes. Primero, que en el supuesto 1, cuando el precio final es mayor al precio fijo, vamos a recibir nuestra cantidad en Binance USD o en USDT, dependiendo del contrato que hayamos firmado. Ahora nosotros veremos el contrato una vez hayamos entendido esto. Y en segundo lugar, encontraremos el valor final dado en Bitcoin, ¿vale? Y ahora estarás pensando, pero qué tontería es esta, no lo entiendo, ¿qué significa esto? Bien, pues hay una diferencia bastante grande, porque nosotros, cuando estamos haciendo sobre el supuesto 1, estamos trabajando la rentabilidad y estamos trabajando sobre el precio fijo o el strike, ¿vale? Todo traducido al valor de USD o Binance USD o USDT o lo que sea. Y en el caso 2 estamos trabajando sobre B1, que es la inversión en Bitcoin, que no es lo mismo. El precio fijo es una cosa y el valor en Bitcoin es otra cosa. El valor en Bitcoin es un valor variable y el precio fijo es una cosa, es un valor que está fijo por el contrato. Ya tú te preguntarás, ¿pero qué nos merece más la pena en este caso? ¿Que sobrepase el precio fijo o que no sea sobrepasado el precio fijo por el valor del Bitcoin? Bien, vamos a comprobarlo, vamos a calcularlo, vamos a calcular el valor en Bitcoin y el valor en dólares de estos dos supuestos para ver cuál nos merece más la pena, que esto es lo que vosotros queréis saber. ¿Cuál me merece más la pena? Contratar un producto donde el precio fijo sea más alto, sea más bajo, para que sea sobrepasado o para que no sea sobrepasado, ¿vale? Para eso es muy simple, lo que nosotros vamos a hacer es convertir estos Binance USD o USDT a Bitcoin y comparar si es mayor o menor que este, ¿vale? En este caso vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a decir que esto va a ser igual a este valor dividido por el valor de entrega, el valor actual del Bitcoin, ¿vale? Vamos a ver cuánto es esto entre esto y me daría 1,04385. En cambio, si el valor del precio final es inferior al precio fijo o precio strike, es 1,078. ¿Qué está pasando? Evidentemente hemos llegado a alcanzar un valor superior al que teníamos al principio, que era un Bitcoin, pero en este caso nosotros vamos a sacar mucha más rentabilidad si nuestro precio final del Bitcoin está por debajo del precio de strike o del precio fijo que nos firma el contrato. Por eso nosotros veremos que cuanto más alto es el precio strike o el precio fijo, la rentabilidad es más pequeña. Por ejemplo, mira, vamos a este 30%, el precio fijo es 72.000, porque hay mucha menos probabilidad de que sea sobrepasado este valor del Bitcoin. Si es sobrepasado, estaremos ganando una rentabilidad, pero no estaríamos ganando lo mismo que si se encuentra por debajo del precio fijo. A nosotros lo que nos interesa siempre que contratemos un producto de inversión dual es que el precio se encuentre por debajo del precio fijo. Por eso, normalmente, los que ofrecen más rentabilidad, como vemos 150%, es cuando se encuentra por debajo de $52.000, que es casi súper improbable que se encuentre por debajo. Evidentemente, si se encontrase por debajo, la gente que hubiese contratado este producto ahora mismo estaría sacando una rentabilidad gigante. Bueno, por un lado hemos entendido cómo funciona y el resto de cosas que nos aparecen son el límite, el tiempo límite para suscribirse y la fecha de entrega. La fecha de entrega ya hemos entendido lo que es la fecha en la que se nos va a entregar nuestro capital, teniendo en cuenta el valor final del activo que hayamos introducido en este valor del Bitcoin. Respecto al tema del límite y del tiempo límite para suscribirse, se refiere al tiempo en el que nosotros vamos a poder suscribirnos a este producto, ¿vale? Es decir, que a partir del 25 del 3, que es hoy a las 5 de la mañana, no se puede suscribir nadie más a este producto. Pero también puede ser que se llegue al límite de inversión en Bitcoin antes de llegar a la fecha límite, y cuando se alcance 70 Bitcoins invertidos en esta inversión dual, da igual que no hayas llegado a la fecha límite para suscribirte, que no vas a poder suscribirte y te va a poner finalizado y que no vas a poder suscribirte.
aquí en el calendario veremos el tanto por ciento de completación que tiene este producto y cuando llega al 100% habrá acabado esto. El 100% evidentemente llegará el día 23 del 04 de 2021 y ahí recibiremos nuestra recompensa, nuestro interés en función del valor final del activo que hayamos introducido. Dicho esto, espero que te haya gustado, dale un super like si te ha servido, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!